Hola a todos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo la biografía de Michel de Notre Dame, más conocido como Nostradamus, el cual fue un boticario francés y supuesto adivino, más conocido por su libro Las Profecías, una colección de 942 cuartetas poéticas que supuestamente predicen el futuro. El libro se publicó por primera vez en 1555, también fue admirado por la reina francesa, Catalina de Medici. Sin más demora, disfruta de su biografía. Nostradamus nació el 14 de diciembre de 1503 en Saint-Rémy de Provence, Provenza, Francia. Fue hijo de donde todavía existe su lugar de Jaume de Nostredame y su esposa Reiniere de Saint-Rémy. Fue bautizado en Michel. Su madre, Reiniere, era nieta de Pierre de Saint-Rémy que trabajó como médico en Saint-Rémy. La familia de su padre, Jaume, había sido originalmente judía, pero su padre, Crescois, un comerciante de granos y dinero con sede en Aviñón, se había convertido al catolicismo entre 1459 y 1460, tomando el nombre cristiano, Pierre, y el apellido, Nostredame. El antepasado más antiguo que puede identificarse en el lado paterno es Astruge de Carcasona, que murió alrededor de 1420. Los hermanos conocidos de Michel incluyen Delphine, Jean, Pierre, Héctor, Luis, Bertrand, Jean II y Antoine. Poco más se sabe sobre su infancia, aunque hay una tradición persistente de que fue educado por su bisabuelo materno, que se ve socavada por el hecho de que este último desaparece del registro histórico después de 1504, cuando el niño tenía solo un año de edad. A la edad de 15 años, Michel ingresó en la Universidad de Aviñón, en Francia, para estudiar el bachillerato. Tras un año, logró acreditar el trivium, unión existente en la época medieval de tres materias: gramática, retórica y lógica, tiempo tras el cual se vio en la necesidad de buscar una nueva institución donde continuar sus estudios a causa de la clausura de Aviñón por la epidemia de peste negra persistente durante esa época. Años después, ingresó a la Universidad de Montpellier para estudiar medicina, pero fue expulsado de la escuela de medicina cuando se descubrió que era boticario, ya que el trabajo estaba prohibido para los estudiantes. Terminó sus exámenes de bachillerato en 1525. Con aparición de la peste bubónica interrumpió nuevamente sus estudios, y se vio obligado a viajar por toda Francia asistiendo a los enfermos a través de la estructuración de mejores dietas en la alimentación y vestimenta de cama, agua y pasillos bien aseados. Mientras se hallaba viajando, encontró e intercambió información con varios doctores, alquimistas, cabalistas y místicos renacentistas en la clandestinidad. Sus conocimientos como apotecario le fueron de utilidad para crear la píldora rosa, la cual fue muy aclamada en la época por ofrecer una solución médica para la peste al contener aparentemente una fuerte dosis de vitamina C. En 1530, regresó a Montpellier para recibir su doctorado, pero la conservadora de la universidad lo expulsó al descubrir su anterior oficio como boticario, una ocupación estrictamente prohibida por los estatutos de la universidad. Después de su expulsión, Nostradamus volvió a ejercer sus conocimientos como boticario en una sociedad atemorizada por la existente epidemia de peste. En 1531, Nostradamus fue invitado por el médico Julio César Escalígero, conocido como Julio César Escalígero en la tradición literaria española, para acudir al pueblo de Agen, donde desposó a una mujer cuyo nombre se encuentra aún bajo disputa. Se discute entre Ana de Quebrayes, una joven catalane, de Perpiñán, y Henriette de Encauce, con la cual tuvo dos hijos. En 1537 murieron su esposa y sus dos niños, presumiblemente a causa de la peste bubónica. En ese momento, Escalígero tuvo una disputa con él, y las autoridades de la iglesia le solicitaron enfrentarlo a la Inquisición en Toulouse por un descortés comentario hecho sobre la realización de una estatua de la Virgen María. En 1545, acudió, con el físico Louis Sere, a combatir un brote de peste en la comunidad de Marsella, para luego continuar en su intento por la erradicación de la misma en las regiones de Salon de Provence y Aix-en-Provence, siendo la primera donde establecería su residencia, la cual habitaría hasta su muerte. Al establecerse en Salon de Provence, en 1547 desposó a una viuda adinerada llamada Anne Ponsard de Gemelle. Durante este periodo, Nostradamus comenzó a alejarse de la medicina para acercarse a lo oculto. Con su supuesta habilidad para prever el futuro, escribió una serie de almanaques anuales, siendo el primero publicado en 1550, donde comenzó a utilizar la versión latina de su nombre auténtico, refiriéndose ahora sí como Nostradamus. Fue gracias a su éxito que se vio motivado a continuar redactando con mayor frecuencia dichas publicaciones.
Tras el exitoso serial de publicaciones proféticas, muchas personas provenientes de alejadas regiones francesas comenzaron a contactar a Nostradamus con tal de conocer lo que les depararía en su vida futura a través de los horóscopos. Debido al creciente número de clientes, decidió iniciar un proyecto, consistente en escribir un libro de 1000 redondillas, conocidas como centurias, las cuales consistían en versos proféticos donde extendía la información contenida en sus anteriores almanaques. Sin embargo, con la intención de evitar una polémica que condujera a posibles enfrentamientos con la Inquisición, inventó un método para oscurecer las profecías del libro utilizando juegos de palabras y mezclando idiomas, tales como provenzal, griego, latín, italiano, hebreo y árabe. Al ser publicada su máxima obra escrita bajo el nombre de las profecías, muchos empezaron a criticar su contenido, argumentando que constituía información obtenida del demonio y clasificando a Nostradamus como hereje. Contrariamente, ciertos sectores sociales apoyaron la publicación, otorgándole un distintivo de importancia espiritual, al considerar la obra como una post-biblia auténtica. Catalina de Médici, esposa del rey francés Enrique II, se pronunció como una de las más grandes admiradoras de Nostradamus, tras leer cada uno de sus almanaques publicados. Debido a ello, lo invitó a París para preguntarle sobre el futuro de sus hijos a través de horóscopos. Se sabe que la reina llegó a obsesionarse con esto, incluso Nostradamus parecía que se cansaba de viajar hacia donde estaba la reina. Cuando el rey Enrique II falleció, llegó al trono su hijo Francisco II, sin embargo cuando este falleció joven, ascendió en el trono su hermano Carlos IX, quien mandó a detener a Nostradamus debido a una publicación que hizo sin la aprobación de la Iglesia. Aún así, en el año 1564 le entregaron el cargo de médico real y consejero, algo que muchos lucharían en su tiempo, y Nostradamus fue de aquellos afortunados. Sin embargo, decidió quedarse en Provenza y solo unas cuantas veces visitó la corte, esto debido a problemas de salud. Hacia 1566, la gota se convirtió en un edime cardiopulmonar que le causaría la muerte. A finales de junio de 1566, a la edad de 62 años, hizo llamar al notario Roche para redactar su testamento. Al amanecer del 2 de julio de 1566, su secretario, Jean de Chevigny, lo encontró muerto de un ataque cardíaco, el cual dice: aquí descansan los restos mortales del ilustrísimo Michel Nostradamus, el único hombre digno, a juicio de todos los mortales, de escribir con pluma casi divina, bajo la influencia de los astros, el futuro del mundo. Así reza el epitafio de Nostradamus, cuyas primeras profecías ya le habían otorgado cierta fama. Los restos de Nostradamus después fueron desenterrados y profanados durante la Revolución Francesa, y aunque después se volvieron a enterrar, aunque faltaron algunos huesos óseos, incluso después de la Revolución Francesa se buscaron y hasta el día de hoy no se ha encontrado mucho. Ahora hablando más sobre sus profecías y otros datos que los dejé hasta ahora. Hubo biografías de Nostradamus que afirman que temía ser perseguido de herejía por la Inquisición, ya que muchos otros, quienes habían publicado ideas polémicas en aquellos tiempos, habían sido llevados a juicio. Según algunos intérpretes de Nostradamus, por esta razón decidió volver sus cuartetas extremadamente crípticas, con omisiones de palabras clarificadoras que tal vez servían para respetar la métrica de la poesía, con alusiones, con autorreferencia a otras partes de la profecía, con frases enigmáticas, con apócopes, metátesis y breves anagramas. Las cuartetas están cargadas de metáforas y de palabras griegas y latinas empleadas en un modo muy particular de Nostradamus. Probablemente debido a la oscuridad de sus cuartetas proféticas, estas han perdurado por siglos y han sido a menudo interpretadas de manera distinta por diferentes escritores a lo largo de los años. Muchos libros han sido escritos basándose en estas varias interpretaciones, a pesar de que las diversas lecturas de su material han variado de una publicación a otra. Sus estudios médicos incluyeron escritos hechos por Alberto Magno, Teofrasto Paracelso y Cornelio Egripe. También usó una técnica de Branchus, el profeta délfico de Grecia, que consistía en sentarse sobre un trípode de bronce y contemplar el interior de un cuenco de bronce lleno con agua, varios aceites y especias. He vaciado toda mi alma, cerebro y corazón de toda preocupación y he logrado un estado de tranquilidad y quietud de la mente, los cuales son requisitos para predecir a través del trípode de bronce. Carta de Nostradamus al rey Enrique II de Francia, Mirabilis Liber, texto en el que Nostradamus basó sus cuartetas. El especialista en su obra y vida, Peter Le Mesurier, en su libro Nostradamus, Bibliomancer, de Man, de Myth, de Truth,
demuestra cómo gran parte de su obra profética son paráfrasis de colecciones de antiguas profecías apocalípticas, principalmente basadas en la Biblia, complementadas con referencias a los acontecimientos históricos y las antologías de presagios, y luego las proyecta en el futuro, en parte con la ayuda de la comparativa del horóscopo. De ahí las muchas predicciones que implican figuras antiguas como Sila, Cayo Mario, Nerón y otros, así como sus descripciones de las batallas en las nubes y ranas cayendo del cielo. Sus fuentes históricas incluyen pasajes fácilmente identificables de Tito Livio, Suetonio, Plutarco y de historiadores clásicos, así como de los cronistas medievales como Geoffrey de Villarduin y Jan Froissart. Muchas de sus referencias astrológicas se toman casi palabra por palabra del Liber de L. Statiti Mutations des Temps de Richard Rorschach. Una de sus principales fuentes proféticas era, evidentemente, el Mirabilis Liber de 1522, que contenía una serie de profecías por Pseudo-Metodio, la Sibila Tiburtina, Joaquín de Fiori, Savonarola y otros. Su prefacio contiene 24 citas bíblicas, todas menos 2 en el orden utilizado por Savonarola. Este libro tuvo un éxito considerable en la década de 1520, cuando pasó por media docena de ediciones, pero no ejerció gran influencia, seguramente debido a que su texto estaba escrito en su mayoría en latín, escritura gótica y muchas abreviaturas difíciles. Nostradamus fue uno de los primeros en volver a parafrasear estas profecías en francés, lo que puede explicar su popularidad. Cabe señalar que las opiniones modernas de plagio no se aplicaban durante el siglo actual. Autores frecuentemente copiaban y parafraseaban pasajes sin el reconocimiento de sus autores, especialmente de los clásicos. La última investigación sugiere que él puede de hecho haber utilizado bibliomancia. Los críticos sostienen que su reputación como profeta ha sido construida por intérpretes de nuestros tiempos, que hacen calzar sus palabras con hechos que ya se han verificado o que son tan cercanos que pueden ser considerados como inevitables, un proceso conocido como precognición retroactiva. Hay quienes sostienen que ninguna cuarteta de Nostradamus ha sido interpretada antes de que un determinado acontecimiento previsto por ésta se haya cumplido, o son de significado muy genérico, por ejemplo, en algún lugar de Occidente habrá un incendio, en Oriente comenzará una guerra espantosa. Incluso existen famosos ejemplos dentro de Les Prophetis que atentarían contra la capacidad profética de Nostradamus. Por ejemplo, la más famosa de las cuartetas, la 72 de la Centuria 10, el año 1990, y 7 meses. Del cielo vendrá un gran rey de terror, para resucitar al gran rey de Angolmois. Después Marte reinar por fortuna. El especialista en su vida y obra, Peter Le Mesurier, llegó a la conclusión de que Nostradamus no fue profeta ni clarividente, sino simplemente un ocultista que empleó varios métodos arcanos para oscurecer las profecías del Mirabilis Liber y sucesos pasados. Una buena demostración de este sistema de predicción flexible consiste en tomar estrofas escritas por poetas o compositores modernos, por ejemplo, de Bob Dylan, y mostrar cómo parecen igualmente proféticas. Se pueden usar una serie de trucos para hacer profecías, tales como hacer profecías ambiguas, profetizar hechos que suelen ocurrir a menudo, etc. Algunos escritores creen que Nostradamus no escribía como profeta, sino que comentaba sucesos que pertenecían a sus tiempos, pero, para evitar persecuciones, escribía de manera elusiva y utilizando un lenguaje críptico y metafórico. Esto sería parecido a la interpretación preterística del Apocalipsis de Juan. Tal vez quería simplemente escribir a propósito de hechos contemporáneos, pero con el pasar del tiempo sus escrituras fueron interpretadas como profecías. La mayor parte de las cuartetas tratan sobre desastres de varios tipos, que incluyen epidemias, terremotos, guerras, inundaciones, asesinatos, sequías, batallas y otros temas parecidos. Algunas profecías son genéricas, sin precisar lugares y fechas, otras parecen tratarse de un personaje o de un pequeño grupo de personas. Algunas se refieren a un solo pueblo o ciudad y otras enumeran poblaciones diferentes. Nostradamus fue un hombre que predijo algunas cosas que sucedieron en la realeza francesa, y aunque falló en otras, Nostradamus sigue siendo personaje que en la actualidad sigue causando debate, siendo probablemente uno de los hombres más famosos del siglo XVI.